Muchas gracias a la sociedad por la oportunidad de poder participar en el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, manera de introducción, importante mencionar que el ACV isquémico es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Tanto así que representa el segundo lugar en el mundo, el segundo lugar en el mundo en años de vida ajustados por discapacidad o DALYs. Esto representa tanto los años que pierde el paciente a partir del momento en el que desarrolla la discapacidad, como los años que pierde debido a la discapacidad. Y esto es solo superado por la cardiopatía isquémica, que ocupa el primer lugar desde hace varios años. Ahora, de manera global, importante saber que al evaluar el ratio de incidencia en hombres versus mujeres sobre el ACV isquémico, tenemos un 1.33, es decir, que tenemos un 33% mayor de incidencia en hombres que en mujeres de manera global presentando ACV isquémico, o 1.3 veces más probabilidad o incidencia de que un hombre presente un ACV isquémico con respecto a la mujer. Sin embargo, en los estudios, cuando se han realizado análisis subclínico por rangos etarios, se ha evaluado que en pacientes por debajo de 35 años de edad, esto se invierte y la mujer tiene 44% o 1.4 veces mayor incidencia que el hombre de tener un ACV isquémico. Hay otros estudios también donde se ve un comportamiento similar por encima de los 80 años de edad, pero esto no está muy claro y se corresponde también con los pocos estudios que hay disponibles en Latinoamérica y el Caribe. Ahora, cuando evaluamos los factores de riesgo del ACV en mujeres, vamos a ver que tenemos factores de riesgo que son comunes tanto en hombres como en mujeres y otros que son inherentes de las mismas. Cuando evaluamos los factores de riesgo comunes, podemos ver que tenemos que la hipertensión, la diabetes, la fibrilación atrial, la migraña, obesidad y el tabaquismo son mayores en mujeres, haciendo la salvedad de que el tabaquismo es más prevalente en los hombres, su uso. Sin embargo, el hecho de que la mujer fume afecta de manera diferente la probabilidad de que presente un ACV isquémico. Es decir, si tenemos un hombre y una mujer que ambos fuman, la mujer tiene un mayor riesgo de desarrollar un ACV isquémico a partir de este factor de riesgo. Y esto es algo que no se ha determinado la causa de por qué tiene un comportamiento distinto en la mujer. Ahora, cuando hablábamos la anticoagulación oral en aquellos pacientes que tienen una indicación clara para la misma y la terapia con estatinas en también pacientes que tengan una indicación clara, es menor la frecuencia de que las mujeres tengan el tratamiento a pesar de que lo requieren en comparación con los hombres. Y ya cuando evaluamos los factores de riesgo que son específicos para las mujeres, entonces podemos ver, por supuesto, el embarazo, el estrógeno exógeno, también la exposición de por vida que presentamos las mujeres al estrógeno endógeno, la menarquia y la menopausia temprana, que naturalmente son factores de riesgo que en su gran mayoría son no modificables. Ahora, al realizar una revisión, tanto a nivel de los países de mayor ingreso en comparación con los países que tienen bajo y mediano ingreso, tenemos resultados que son similares, donde las mujeres son diagnosticadas con un ACV isquémico, además de la activación en el centro donde ya se presenten con el ACV del sistema de código ictus más lentamente que en los hombres, lo cual va a disminuir la velocidad de los primeros pasos de la cadena del ACV, retrasando por lo tanto el resto del proceso que lleva el paciente y que si se realiza de manera rápida pues va a mejorar los resultados funcionales. En este caso podemos ver lo que es la toma de la imagen. Hay un mayor retraso en el tiempo puerta a imagen, que es el tiempo que representa desde que el paciente llega al centro hasta que se realiza la primera neuroimagen, que en la mayoría de los centros el protocolo va a ser realizar una tomografía de cráneo. Hay una diferencia de 3 a 7 minutos en promedio según los diversos estudios. Esto puede sonar como que es poco significativo, pero realmente sí lo es, porque por cada minuto de tiempo que el paciente no presente una revascularización adecuada, perdemos aproximadamente 2 millones de neuronas y la discapacidad funcional va en aumento. De igual forma, tenemos una menor probabilidad de que esa primera neuroimagen se realice dentro de los primeros 25 minutos, lo cual es el estándar de calidad que debemos de seguir. Reciben menos trombolisis que los hombres, como en este estudio que pueden ver que las mujeres recibieron un 26.6%
versus los hombres, que fue un 30.2%, tomando en cuenta que estos estudios se realizan y fueron evaluados en pacientes que tenían la indicación para la trombolisis. Tienen menor probabilidad de recibir trombectomía mecánica para aquellos pacientes que presenten una oclusión de un gran vaso, a pesar de que cumplir con criterios de elegibilidad para la misma. Y prácticamente en todos los grandes registros internacionales, las mujeres presentan un peor resultado funcional al alta y a los 90 días. Esto se define como un MRS o una escala de ranking modificada que va a evaluar el grado de independencia funcional que presenta el paciente, mayor a 2 o 3, dependiendo del estudio. Y fíjense que en este estudio que les traje aquí, del 2023, un 50.7% de las mujeres presentaban un peor resultado en comparación con un 40.2% en los hombres. Y esto es ajustado tras la edad y el NIS, es decir, independientemente de si el paciente era joven o era anciano e independientemente de la severidad del evento de acuerdo a la escala de NIS. Ahora, tomando en cuenta todo lo que hemos conversado, quisimos evaluar si estas diferencias por sexo, tanto en la atención como en la recuperación observada en otros países, se representan de esta manera en nuestro contexto latinoamericano, específicamente en la República Dominicana. Cabe resaltar que yo hice una revisión extensiva de evaluar qué estudios habían disponibles en Latinoamérica y el Caribe con respecto a este tema y solamente pude encontrar 4 estudios, siendo uno de ellos el más grande, que se conoce como LACE, que es el Latin American Stroke Registry, en el cual nosotros no participamos. Ahora, entonces realizamos un estudio retrospectivo, transversal, analítico, donde se extrajeron los datos de la base de datos Rescue, que pueden ver el logo arriba, que es una base de datos para poder evaluar la calidad en aquellos centros que están en formación o que ya están formados como Centro para Manejo de Pacientes con ácido isquémico. Obtuvimos 400 pacientes, esto fue calculado a partir de una muestra de acuerdo a nuestro objetivo principal, con un ratio de 1 a 1, es decir, que 200 pacientes eran hombres y 200 eran mujeres, a partir de septiembre de 2022 hasta marzo de 2025. Para el análisis estadístico se aplicó chi cuadrado, la Udemy-Whitney y una regresión logística múltiple de acuerdo a las variables para el análisis de la data. Ahora, al evaluar los resultados, podemos ver que la mediana de edad de estos pacientes fue de 72 para las mujeres versus un 66% en los hombres, para una P menor a 0.05, por lo cual significa que fue estadísticamente significativo y que nuestras mujeres eran más añosas, tenían mayor edad. Cuando evaluamos la discapacidad, el grado de independencia funcional que tenían previo al evento, podemos ver que aquellas pacientes que tenían una discapacidad importante con una escala de MRS mayor o igual a 3 era de un 56% versus un 44%, lo cual fue significativo. Eso significa que nuestras mujeres, de manera basal, ya tenían un grado de discapacidad importante en comparación con los hombres. Al evaluar las comorbilidades, no hubo diferencia significativa, a excepción de las que les voy a mencionar ahora, donde la enfermedad arterial coronaria y el tabaquismo tuvo una diferencia significativa a favor de los hombres. Sin embargo, las mujeres tenían una diferencia significativa a favor de la dislipidemia. Al evaluar la escala de NIS del paciente a su llegada, podemos ver que, a pesar de que podemos ver que hay una tendencia en las mujeres que tienen el cuadro rosa a una escala de NIS más elevada, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, la tendencia es importante tomarla en consideración. Al evaluar estos diagramas de caja para las diferencias entre sexos en los indicadores de rendimiento en el accidente cerebrovascular, tienen la imagen que se encuentra a su izquierda. Pueden ver el tiempo puerta-imagen, donde no hubo diferencias significativas. Sin embargo, a pesar de que la imagen es un poquito pequeña, hubo una tendencia a que las mujeres tenían un tiempo más prolongado. En la derecha pueden ver el tiempo puerta-aguja, donde también no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero sí una tendencia de las mujeres tener un tiempo más prolongado a la realización de la trombolisis. Y aquí, al evaluar el tiempo puerta-ingle en aquellos pacientes que aplicaban para trombectomía mecánica, aunque visualmente es evidente que hubo una tendencia a un mayor tiempo para la realización del procedimiento en mujeres, tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa. Importante que los resultados con respecto a las métricas de tiempo tienen una limitante de que al no ser una cantidad significativa de pacientes puede estar sesgado el resultado de no alcanzar
la cantidad necesaria, el poder para que la prueba sea estadísticamente significativa, cuando quizás si tuviésemos la cantidad necesaria de pacientes para evaluar estas variables, quizás sí lo fuese. Entonces, por eso las tendencias aquí es importante tomarlas en consideración. Y se corresponden con los resultados de los estudios que había mencionado, que ya se han realizado ya a gran escala. Aquí podemos ver ya que aparentemente no hubo diferencias significativas en las tasas de revascularización ni en las métricas de tiempo. Sin embargo, cuando evaluamos los resultados funcionales por edad, pueden ver que las mujeres están con una tendencia en la escala de MRS por encima de 3. Fíjense que el grado mayor llega hasta 4 en comparación con los hombres que llega hasta 3. Y esto tuvo un resultado estadísticamente significativo. Al evaluar también las complicaciones hemorrágicas y mortalidad, no hubo diferencia. Sin embargo, ya que establecimos que estos pacientes tenían el mismo acceso a la atención médica, es importante que a pesar de esto presentaron tasas más altas de malos resultados funcionales. Hubo también una tendencia a una estancia hospitalaria más prolongada. Las mujeres tenían un promedio de 7 días de hospitalización versus los hombres que tenían 4 días. Y también quedaron con una mayor predisposición a necesitar rehabilitación, lo cual va de la mano con la discapacidad funcional, la dependencia con la que ellas quedaban luego del evento. A manera de conclusión, no hubo diferencia en los tiempos ni en las complicaciones agudas. Sin embargo, las mujeres tuvieron mayor severidad a su ingreso y una peor recuperación funcional. Hay que tomar en cuenta que quizás factores posagudos o propios de la mujer podrían influir en su recuperación y que se requiere de prevención y un manejo adaptado al contexto femenino, y es un gap de investigación que hay que evaluar para poder ver qué podemos hacer para mejorar la atención en las mujeres y cambiar el resultado. Muchas gracias.